Bueno, ahí podía haber algún resquebrajamiento de la coalición de gobierno de España. Pero para entender el conflicto entre Rusia y Ucrania hay que remontarse mucho más lejos. Me gustaría hacerles una pequeña visión improvisada. En Rusia, en la Rusia de hoy, post-Unión Soviética, post-Rusia zarista, se ha mantenido un criterio. Lo que fue ruso debe ser ruso. En el futuro, no se sabe cuándo, pero eso es algo que está en las creencias de Putin, de su gobierno, pues como estuvo antes en las creencias de los dirigentes comunistas o como estuvo en las creencias de los zares. Lo mismo si hablamos del Cáucaso que si hablamos de Crimea, que luego hablaremos de Crimea un poco, o hablamos de Finlandia, que también fue territorio ruso en tiempo de los zares. Para los rusos de hoy, los que son hablantes del ruso son hijos de la madre patria y eso no ofrece discusión. Y como en Ucrania la población está dividida y aproximadamente pues, un poco más de la mitad habla ruso y los ucranianos, digamos ucranianos de pura cepa, lo que hablan es ruteno, pues los rusos consideran que Ucrania es reivindicable. Eso está en el fondo del alma imperial rusa. Hay que añadir dos cuestiones sentimentales. Pues miren, la capital actual de Ucrania, Kiev, a orillas del río Dnieper, fue la primera capital de Rusia. Lo fue durante 2 siglos, desde el 10 hasta el 12, mucho antes de que lo fuera Moscú, mucho antes de que lo fuera San Petersburgo. Además, la capital, Kiev, fue y es el faro de la civilización eslava oriental y el corazón de la cristiandad ortodoxa. Como la Unión Soviética antes y la Rusia de ahora tienen un problema de enorme cantidad y muchísimos kilómetros de fronteras con estados muy variopintos y muy complejos, con el que no siempre tienen buenas relaciones, por ejemplo China, a Moscú siempre le ha venido bien, y así lo practica su diplomacia, su política y sus fuerzas armadas, tener estados satélites alrededor, estados tampón, estados que les protegen, que protegen a Rusia con su propia existencia. Hablaremos de esto más adelante, pero también es importante que conozcan cuál es el origen del nacionalismo virulento que existe en Ucrania antirruso. Bueno, pues tiene la culpa la herencia soviética. Sin la herencia soviética no tendríamos hoy nacionalismo antirruso en Ucrania, fundamentalmente por una desgracia, una tragedia, que fue el Homolodor. El Homolodor tuvo lugar entre los años 1933 y supuso la muerte por inanición de 6 millones de ucranianos. Murieron por hambre y lo ordenaba Stalin. Stalin ordenó quemar granjas, cosechas, animales, para hacer pagar a los ucranianos esa tozudez que tienen y que tuvieron en no querer ser colectivizados, que era lo que pretendía Moscú. Los campesinos ucranianos querían continuar siendo independientes. Deje, no se meta usted en lo mío. Bueno, eso era una ofensa gravísima para el gran Stalin, que los condenó a una hambruna que acabó con la vida, como les he dicho, de 6 millones de ucranianos. 6 millones, hay quien dice que 12. Bueno, vamos a tomar entre la media de unos datos y la media de otros la mitad, 6 millones. Bueno, hubo grandes colectivos de ucranianos que fueron deportados a regiones remotas de la antigua Unión Soviética. Ese es el gran reproche. Esto todavía dura, el gran reproche de los años 30, la muerte de toda esta cantidad de ucranianos, pero hay más reproches, uno mucho más reciente. Resulta que pues hace 35 años el gran reproche moderno hacia Moscú es la crisis de la central nuclear de Chernóbil. Como saben, ese fue el peor accidente nuclear del mundo. Dejó 100.000 muertes y dejó a unos 600.000 ucranianos radiados, esto es, contaminados de radiación nuclear. Llegamos a los últimos del 2000 para acá con un territorio en el que existen 2 comunidades, 2 idiomas
y una guerra encubierta de la milicia prorrusa, alimentada naturalmente por Moscú, contra el régimen de Ucrania, contra Kiev. Esta guerrita lleva en 8 años algo así como 13.000 muertos y se ha localizado en los límites, en los confines de los dos mundos, el mundo ucraniano y el mundo del Donbass, que es la parte rusa de Ucrania. Así es como estamos, porque además resulta que Rusia y Ucrania tienen unos 1.000 kilómetros de frontera común y ahí se ha enquistado pues, una milicia prorrusa bastante activa. Aquí hay que decir que ni la OTAN ni Europa han hecho nada en estos últimos 8 años por detener esto, que es un goteo constante de fallecimientos, etcétera, etcétera, y con esto llegamos a los años que ya seguramente recordarán de la historia reciente entre Ucrania y Rusia. El momento en el que los rusos vivían muy tranquilos, con un régimen satelizado que tenían en Ucrania, que dirigía un tal Víctor Yanukovych. Bueno, eso se terminó porque las ansias de libertad de los ucranianos, el recelo, el odio incluso hacia lo ruso, pues hizo que a la primera de cambio se establecieran pues, voluntades reformadoras o, si quieren, incipientes accesos a la democracia. Se acordarán de la efímera Yulia Timoshenko, ¿verdad? Y todo aquello dio en una especie de golpe al gobierno del títere que tenía colocado allí Moscú, Yanukovych, para buscar caminos propios y abrirse a una asociación futura con la Unión Europea. Eso a Kremlin le disgustó, provocó todo tipo de dificultades para Timoshenko y dio pie, pues qué les diría yo, a la primera de las 2 invasiones anteriores que se han producido de Rusia sobre Ucrania. El giro ucraniano se consumó en el Maidán. Se acordarán de lo que pasó en el Maidán, aquellas grandes manifestaciones con las banderas ucranianas, y a eso Moscú respondió con mano de hierro con la anexión de Crimea. Eso se produjo en el 2014. En Crimea se implantó una república satélite que tamponara esa Sebastopol, su área de influencia, etcétera, y la flota del Mar Negro, que era lo más importante desde el punto de vista estratégico de los rusos. A partir de entonces es cuando se activa esta especie de guerra sucia contra el gobierno de Kiev por parte de la milicia prorrusa, que, como les decía antes, lleva más de 13.000 muertos. Así es que son 2 ya las anteriores invasiones que hemos tenido de Rusia sobre Ucrania y a medida que ha pasado el tiempo, pues los ucranianos que llamaron a la puerta de Europa han llamado también a la puerta de la OTAN. Y amigo, eso es lo que no soporta Moscú, que tener un Estado tan próximo, tan ligado sentimentalmente como que fue su capital, como que es el foco de sus creencias, la ortodoxia religiosa, que se vuelva contra ellos y se haga de la OTAN, eso es lo que hace que Vladimir Putin tenga las tropas que hemos visto antes en las imágenes, acantonadas en las zonas fronterizas, esperando o amenazando con una invasión inminente de Ucrania si sigue por ese derrotero. Bueno, el despliegue es monumental, tanto en lo terrestre como en lo naval, sin precedentes, se diría, y lo que temen los especialistas en esta zona es que se produzca un incidente que justifique, al menos en el plano teórico diplomático, la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas. Y aquí muchos se acuerdan de lo que pasó entre Finlandia y Rusia antes de la Guerra de Invierno, de la llamada Guerra de Invierno en el 39. El incidente se conoció como incidente de Manila, y esto es que de repente una población de la frontera del territorio entonces de la Unión Soviética fue pues, bombardeada con cañones de campo. Eso produjo una serie de muertos y esa fue la iskra, como diría Lenin, que llevó al ejército de la Unión Soviética a invadir el pequeño país, el país rural de Finlandia. Querían taponar esa franja territorial porque los alemanes de la época de Hitler pues eran un peligro.
Y no se les ocurrió otra que inventarse un incidente, como reflejan las memorias de Nikita Khrushchev, que fue falseado, que dio pie a la invasión, pero que fue un incidente. Ese bombardeo lo produjeron unidades del propio Ejército Rojo. Y ahora lo que teme mucha gente es que otro incidente dé pie a armarse con la razón para invadir Ucrania, ya que están a las puertas desde hace bastantes días, como ven en esas imágenes. Bueno, yo creo que con esto ampliamos la visión de lo que podríamos llamar las cosas que hay que saber para que este conflicto, si es que acaba siendo, esté más o menos cuadriculado en su televisor.